Buenos días, con el gusto de saludarlos desde Sombrerete, Zacatecas, México. Yo estoy en el Hospital Comunitario Sombrerete y estoy con quien es el director de este nosocomio, un doctor de alto prestigio, cirujano de calidad, el doctor Carlos, Carlos González. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, Chavo. Buenos días a todo tu auditorio. La problemática que nos sigue aquejando, doctor, fiestas, COVID, ¿cómo estamos? Eh, Chavo, pues seguimos en una situación crítica de la pandemia. Eh, Afortunadamente, el semáforo en la localidad está en un poquito mejor condición. Estamos en naranja, pero eso no significa que debamos relajar nuestras medidas de cuidados, ¿no? Tenemos que seguir con la sana distancia, con el cubrebocas. Pero la situación en el mundo y en el país es crítica. Estamos viendo un aumento de la cantidad de casos, estamos viendo un aumento de la cantidad de hospitalizaciones, sobre todo en las ciudades grandes, y esto es resultado de las fiestas decembrinas. Todavía vemos los estragos de esos contagios. A lo mejor se tardó un poquito más de los que esperábamos, que era 15 días, simplemente está pasando en la tercera y esta última semana de enero, pero sí estamos viendo un aumento de la hospitalización. Nuevo León se está saturando, Guadalajara se está saturando, eh, Ciudad de México está en rojo ahorita. Entonces, hay que seguirse cuidando, chavo, no queda más que eso. Estábamos viendo la problemática que atañe aquí al municipio de Sombrerete, doctor, en relación a que las mineras pues ya están revisando a sus propios trabajadores y eso no se tiene un conteo de cuántos son los casos positivos, porque los mandan, los aíslan las propias mineras, hacen sus pruebas Peñoles, hacen sus pruebas la mina La Colorada, y eso no hay el conteo, y se ha desbordado. Desbordado como tal, no. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de hacer este tipo de estrategias para cuidar al personal que tienen laborando. Y están haciendo bien en cuestión del momento en el que los están captando, ¿no? Que es antes de que entren a sus trabajos. Aparentemente, según lo que nosotros tenemos entendido y las estrategias que nos han presentado, es que ellos están haciendo prueba PCR, ya no rápida como antes, ahora están haciendo PCR. La PCR es la La del, del cotonete en del la cotonete, nariz, en la nariz. la están haciendo de manera semanal. Y así es como están tratando de proteger a su personal. Como es una actividad esencial, no se va a detener, pero sí es bueno su sistema en el sentido de que están encontrando los casos y aislando. Entonces creo que tienen una buena disposición. Sí ha habido casos en ellos, claro que sí, como en todos lados, ¿no? Es algo que ya no podemos detener de manera tan sencillo, pero están haciendo un buen trabajo en la cantidad de recursos que están utilizando para tratar de mantener sus áreas laborales lo más protegidas posible. Estamos viendo las muertes han aumentado. Colonia Hidalgo trae cuerpos, mueren en el camino. Es un descontrol. La gente que sigue acudiendo a los funerales, ¿qué peligro puede correr? Y Jesús, lamentablemente cuando una persona muere de COVID, a veces sus familiares también pueden estar infectados y las personas que acuden al funeral se pueden infectar de ellos porque tienden a ser eventos que por lo general son en lugares cerrados, y no nada más en lugares cerrados, sino que muchas de las veces van y les dan sus condolencias a los familiares del difunto, ¿no? Y al momento en el que los abrazan, al momento en el que los saludan, ahí es donde se pueden contagiar. Entonces, los funerales es un lugar importante de contagios. Esperemos que deje de suceder esto. Sin embargo, pues estamos viendo algunas muertes aquí en Sombrerete, lamentablemente, pero pues es como se lleva a cabo las pandemias así como esta, que estamos viendo ese repunte de los fallecimientos, ¿no? Esperemos que todo el mundo tenga responsabilidad y no haga eventos de este tipo. Paisanos, si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta al doctor, yo se los he dicho, es un cirujano de gran prestigio, de talla mundial, doctor Carlos González, quien es el director
del Hospital Comunitario Sombrerete. Se ha visto, se ha estado dando este fenómeno, quienes están siendo afectados más severamente y lamentablemente van a la muerte, son las personas de la tercera edad. Esto se debe al fenómeno, lo decías médico, de diciembre, los jóvenes que desmedidamente las COVID posadas van y visitan a sus viejos, y esto fue el factor que los estén mandando a la muerte. Pues es una posibilidad que en esas fechas hayan aumentado los contagios, y las personas más afectadas pues obviamente son las personas de edad avanzada, que por lo general tienen algún problema tanto de presión alta como de diabetes, y eso lleva a que sea un poquito más difícil el tratamiento de esta enfermedad, a que su problema pulmonar sea un poco más avanzado. Muchas de las personas de la tercera edad, sobre todo en las localidades de aquí, o fumaron o en algún momento cocinaron con leña. Entonces todos tienen un cierto daño pulmonar previo a contraer esta enfermedad, y eso hace que sea un poquito más complicado el tratamiento. Las secuelas que quedan aquellos que se han enfermado de COVID, ¿cuáles son? ¿Sus pulmones cómo quedan, doctor? En algunos pacientes, no en todos, pero en algunos pacientes los pulmones se hacen un poquito más fibrosos. Se hacen ¿Qué es fibrosos? más duros. Se hacen como más... trabajan un poquito menos de lo que normalmente trabajaría un pulmón sano. Entonces, en algunos pacientes quedan con una cierta dificultad para respirar, quedan con cierta dificultad para hacer algunas actividades, se cansan más fácil, se les tiene que dar una terapia de rehabilitación en donde se les pide que hagan unos ejercicios con sus pulmones para tratar de ir recuperando poco a poco esa capacidad que perdieron. A mí me da tristeza, paisanos, me da tristeza, quiero decirles. En el municipio de Sainalto este fin de semana se dieron quinceañeras por acá en el Fresno, de este lado de Sainalto. Estábamos viendo la inconsciencia. Yo siento que un animal a lo mejor entiende más que nosotros. Guardan hasta su cierta, la sana distancia. Las quinceañeras andaban tremendo. El baile, la aglomeración de gente, médico. Estamos hablando vamos a hablar de lo que es las vacunas. ¿En qué porcentaje se logró vacunar? Hablemos del Hospital Comunitario Sombrerete. Actualmente tengo 65 trabajadores vacunados de los 116 que tengo en plantilla. Eso es un poquito como el 55% de los trabajadores. Ese 55% son médicos, enfermeras, los de rayos, laboratorio, trabajo social, que son básicamente la mayoría de los trabajadores que están en contacto directo con los pacientes COVID. Me falta ese otro 45% de los trabajadores. Queremos pensar que para mediados de febrero ya se va a tener la posibilidad de poderlos vacunar. La importancia de aplicarnos la vacuna, porque hay mucha gente incrédula que incluso se maneja en las redes sociales a grande escala, donde que es puro mito, que nos están matando. Tú, médico, que eres un profesional de la salud, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues ya estaríamos muertos la mitad del hospital. No, ya nos vacunamos la mitad del hospital. Me incluyo porque yo también entro a las áreas de COVID. ¿Sí te vacunaste ya? Ya me vacuné el viernes pasado. Aquí estoy vivo, no me ha salido ni un tercer ojo ni ningún otro brazo. La verdad, sí se tienen algunos efectos secundarios, que es un poquito de dolor de cabeza, un poquito de dolor de cuerpo. Dura un día, y después de ese día, el paciente, conforme van pasando los días, obtiene una inmunidad. Para la tercera semana, el paciente está inmunizado como la mitad del porcentaje que debería. A la tercera semana recibimos una segunda vacuna, o sea, una segunda inyección, y para la semana de esa segunda inyección el paciente adquiere 95% de inmunidad. O sea, ¿sí es recomendable vacunarse, pues? Sí, definitivamente. No impide que te contagies. Lo que te ayuda es a poder combatir la enfermedad. O sea, tú te vas a enfermar como quiera,
pero el cuadro que vas a tener es un cuadro leve. Dice Guadalupe Zamora, dice, hola, dice, buenos días, ayer fui al hospital y el guardia, dice, me prohibió entrar, según, dice él que no estaban atendiendo, pregúntele al director si esto es verdad, dice, de hecho, se portó muy grosero, por favor, gracias. No, sí tenemos atención las 24 horas del día. Lamentable la situación, le invitaría a que se dé una vuelta. Aquí estamos 24 horas del día, hay atención para poder ver pacientes aquí. No, de hecho, también mandaban ayer felicitar a la gente del hospital porque una señora con dolor de vesícula fue muriéndose al seguro, que no había médico, dice, fui, Chago, el sábado precisamente fui al hospital, dice, mis respetos. Eso también lo dijo la señora. Mis respetos, atención de calidad. Dice, en el seguro, pésimo, no había médicos y yo me estaba muriendo. De hecho, es la señora que quiere que pues a cirugía, pero que tú lo operes, médico. Dice que no, que tú mero la operes. ¿Cómo ves esa situación? Claro, mándenla cuando quieran, aquí estamos, a sus órdenes. Dice, me gusta cómo explica el doctor. Bueno, ahí está el doctor, cualquier pregunta, háganlo saber. Doctor, porque luego la gente a mí me está marcando y me dicen, Chago, el número del doctor, alguna consulta, pero toda consulta cuesta honorarios, también yo lo sé, ¿verdad? ¿Algún número donde la gente se pueda comunicar contigo? Sí, mira, normalmente yo doy los números de las instituciones en donde laboro. Ya una vez que se vuelven mis pacientes, cuando ya los conozco, les ofrezco mi número celular, porque abrirlo así a veces es un poquito complicado el poder manejar los mensajes. Pero con todo gusto, el teléfono del hospital es el 433-109-5055. Y el teléfono de mi consultorio privado, en dado caso de que requieran verme por fuera, es el 433-935-0149. Los servicios que ofrece ahorita el hospital, ¿cuáles son, doctor? El hospital estamos viendo parte de la consulta externa, estamos viendo consultas embarazadas, estamos viendo consultas de urgencias, estamos viendo consulta para respiratorios, estamos viendo la consulta de los pacientes que ya se conocen con COVID. Estamos tomando radiografías y tomando laboratorios para los pacientes que tienen COVID, porque por fuera no las pueden hacer. Estamos tomando pruebas para COVID. ¿Hay pruebas? Hay pruebas. Siempre y cuando sean candidatos se las podemos hacer y que no tengan ninguna derechohabiencia. Si tienen IMSS, tiene que ser el IMSS. Pero si no tienen IMSS, pueden venir aquí y si son candidatos, se las realizamos. Aquí las podemos hacer localmente. ¿Cuesta dinero? No, es gratuito. Si son parte de INSABI, es gratuito. Ahí está, muy buena información esa. ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas? Es dependiendo de cuántas se vayan necesitando. Normalmente yo tengo aquí para poder hacer alrededor de 7 a 8 diarias. Entonces, dependiendo de cuántas personas vayan llegando, es lo que nosotros vamos solicitando. También damos servicio pues, de ambulancia si es que se requiere. Cualquier tipo de necesidad de salud, vacuna de influenza, algunas de las vacunas ahorita están un poquito escasas, todavía la BCG no tenemos, pero la mayoría de las demás ya llegaron. Medicina preventiva, para lo de planificación familiar, todos los servicios hospitalarios, menos las cirugías programadas, esas no están reactivadas. Esas las tenemos hasta nada más las cirugías de urgencia. Dice, doctor, buenos días, ¿las personas que tienen alta presión o diabetes se pueden poner la vacuna? Sí, la única contraindicación para la colocación de la vacuna es que hayan tenido reacciones a algunas vacunas pasadas y no todas es contraindicación. Que no sean alérgicos al contraste que se utilizan en algunos estudios de las tomografías y así, que eso es el yodo, y que no hayan tenido COVID los 15 días antes, que no estén enfermos actualmente de COVID, y pues básicamente es eso, embarazadas se pueden vacunar, personas con enfermedades se pueden vacunar,
Es prácticamente cualquier paciente. Doctor, que si operas hernias, tus meros moles, ¿no? Sí, sí, Que claro. sí, que sí opera hernias. Saludos a la gente en San Fernando, California. Armando Acevedo, saludos, Chago. Dice, ¿cómo explica eso de que si son candidatos para la prueba del COVID-19? Gustavo Reyes está preguntando que explique eso de que son candidatos para la prueba del COVID. Para poderse hacer una prueba y nosotros poder determinar si está contagiado o no, tiene que tener ciertos síntomas, que casi siempre es dolor de cabeza, fiebre, tos, que se acompaña ya sea de náusea, de dolor muscular, de pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarrea, dolor de cuerpo, dolor de los huesos, de las articulaciones, y fatiga, ¿no? Cualquiera de esos síntomas que tienen y comenzaron con los síntomas al menos 3 días antes y no más de 10 días antes. Si se encuentran en ese rango de días, son candidatos para poderles hacer la prueba del cotonete y nosotros determinar si tienen COVID o no. Si no, se les puede hacer prueba rápida, para ver si ya les pasó el COVID o lo tienen activo, pero es que la prueba del cotonete nada más detecta ciertos días después del contagio. Dice, buenos días, dice Chagui, doctor, ¿la vacuna cada año se va a tener que administrar? ¿Cada cuándo? Todavía no tenemos estudios lo suficientemente prolongados para decir cuánto tiempo va a durar la inmunidad que hace la vacuna. Acuérdense que esta vacuna se comenzó a producir o a investigar a mediados del año pasado y se acaban de terminar los estudios literal el mes anterior. 9 meses. Entonces no sabemos cuánto tiempo nos va a dar de inmunidad. Se cree, es probable que se comporte como influenza, que los tengamos que vacunar cada año. O sea que si no nos vacunamos, nos puede cargar. Es una posibilidad. Sí, sí, o sea, hablando claro, dice Bueno, pues son bastantes preguntas, gracias, muchas gracias, Dios los bendiga y buena información. Dice, si son candidatos, si ya se tiene el COVID, dice, ¿para qué la prueba? Dice, más bien se traen algunos síntomas. Dice, pues hacerse la prueba, Marc Sánchez, pues ahí tienen. ¿Las mujeres embarazadas sí se pueden vacunar? Sí. Que sí, Irma, ahí está. Doctor, algo que desees añadir a esta información de lo que es quiénes somos candidatos, quiénes no somos, la gente que pueda venir a que les preste la atención aquí en el hospital. La mayoría de las personas van a ser candidatos para ponerse la vacuna. Algo importante es, no se dejen engañar, ahorita todavía no hay ningún proveedor privado que les pueda poner la vacuna aquí en el país, todavía no existe. Esta vacuna nada más se la está poniendo Sedena, o sea, la Secretaría de la Defensa, junto con los servidores de la Nación y la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a los trabajadores de la salud. Nadie, no se dejen engañar, nadie les puede vender vacuna. Ahorita solo los trabajadores de la salud se están vacunando. Entonces, hay que esperar, sean pacientes. Si ustedes son de Estados Unidos, allá ya se pueden vacunar. Allá están poniendo Pfizer y están poniendo Moderna. Cualquiera de las dos son suficientemente buenas y están lo suficientemente probadas para ser seguras. Moderna es una sola dosis, Pfizer es 2 dosis. Entonces, búsquenla, sí vale la pena. Tengo un montón de conocidos, un montón de compañeros trabajadores, ya la mitad del hospital está vacunado, nadie estamos mal, a todos nos fue lo suficientemente bien, hasta los que ya les había dado COVID. Entonces, sí es seguro, pónganse. Armando Acevedo, Chaco, dice, si le pega a uno COVID, se vuelve, ya no te pega después. Sí, la resistencia que hace el cuerpo al COVID después de que uno se infecta son entre 2 a 4 meses, a lo mucho. Tenemos pacientes que hasta después de 1 mes y medio se han vuelto a infectar. Entonces, por favor, cuídense. O sea, que les haya dado COVID no significa que no les pueda volver a dar. Y el tiempo que su cuerpo los mantiene inmunes es muy poco a veces. Entonces, los que se comenzaron a infectar al principio de todo este problema ya son candidatos a volverse a infectar. Entonces, con cuidado. Los que tienen alergias.
Los que tienen alergias, ¿qué? Para la vacuna. Sí se pueden poner la vacuna, depende de qué tipo de alergias. La única alergia en la cual está contraindicada es en la alergia al yodo, que es el material de contraste que utilizamos para los estudios de radiología. Dice Belia Pérez, está equivocado, Moderna también son 2 vacunas. No, la Moderna es nada más una sola dosis que se le pone a los candidatos, y Pfizer son dos dosis. Belia Pérez pues está hablando con un profesional de la salud. Ay, disculpe usted, Florecita. Saludos para el doctor Carlos y para todos mis paisanos. Lucio Martínez. Bueno, pues ahí está la explicación muy amplia, muy clara y precisa. Ojalá y les haya servido y nos cuidemos, utilicemos cubrebocas, nos lavemos las manos, utilicemos nuestro gel antibacterial y aguas con las fiestas. Por favor, cuídense, quédense en su casa si no es necesario salir. Yo sé que ya un montón de gente está cansada. Lamentable que estemos pasando por una situación en donde todavía el semáforo está tan alto y que los contagios están tan altos. Cuiden a su familia. No tengan miedo, porque no se trata de tener miedo. Se trata de tener cuidado. Y en dado caso de que comiencen con síntomas, acudan a valoración. Eso es lo más importante, acudan a tiempo. La mayoría de los pacientes que se complican es porque llegan después de muchos días de que comenzaron con el problema. Y es por miedo, eso lo entendemos. Pero el problema es que cuando llegan muy tarde, es muy difícil hacer algo por los pacientes. Entonces, lo más importante es, en cuanto comiencen con los síntomas, se creen sospechosos, acudan para valoración. Quedan secuelas, sí quedan secuelas, ya lo dijo, ¿verdad? Sí. Algo muy claro que también se los voy a puntualizar. Nietos, no vayan a visitar a sus abuelos, porque ustedes son quienes los están contagiando. Ustedes andan de tingo al tango, y nuestros adultos mayores son los que más se cuidan y son los que más están muriendo. Lamentablemente a veces está pasando esto en algunas familias y las personas de la tercera edad por lo general son los que se quedan en su casa, pero alguien de su familia se los termina llevando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, los viejitos tienen necesidad de que a veces les lleven las cosas, si no van a salir les tienen que llevar los víveres. Sí, eso está aceptable, pero aquí el problema es que le podemos llevar también el virus. Entonces aquí lo importante sería tratar de tener el menos contacto posible en caso de que trabajemos, o tratar de tener el menos contacto posible en caso de que supimos que salimos a algún lado y estuvimos en riesgo de contagiarnos. Aunque no traigamos ningún síntoma, lo importante es tratar de cuidar a nuestros abuelitos, ¿no? Entonces traten de, sí, pueden visitarlos de lejos, con cubrebocas obviamente, pero intenten que si tuvieron una actividad de riesgo en donde ustedes estuvieron en riesgo de contagio, mejor aíslense un ratito de ellos y los van y los visitan después. Están fluyendo muchísimas preguntas, doctor. Dice Gustavo Reyes, dice, ¿por qué la gente teme ir a los hospitales según ya no salen vivos del hospital? Está preguntando lo que ese mito que se tiene, que ustedes los médicos matan a los pacientes. No, para nada. Nuestra profesión está hecha para tratar de ayudar a las personas en la medida de lo posible. Lamentablemente no siempre se puede. Y el retardar la atención de un paciente de este tipo de enfermedad a veces lleva a la muerte. Entonces, aquí el problema es que muchos de los pacientes que tienen miedo a venir ya llegan muy mal y entonces fallecen. Pero eso es algo normal en cualquier enfermedad, no nada más en COVID. No, nosotros siempre buscamos que al paciente sea bien atendido y tratamos de sacarlo en las mejores condiciones que se puedan. Bueno, pues Belia Reyes dice, mi hermano y mi mamá ya les pusieron la primera dosis de la Moderna y les toca la segunda dosis en un mes. Dice, no todos los profesionales tienen la información correcta. Sorry, está bien. Lo importante es que se apliquen hasta la Sputnik también. ¿Ah? Si les está poniendo la vacuna, con eso está perfecto. Sí, el asunto está que se vacunen, Belia Pérez. No hay necesidad que entremos en controversia, simple y sencillamente que nos cuidemos. Ese es el tema. Vamos a cuidarnos. Póngase Pfizer, póngase la Sputnik, póngase las gotas que sacó este loco de Venezuela. No, por favor. Esa no, por favor. Tuve COVID en diciembre y me quedó la tos. Dice, ¿qué puedo hacer, Esmeralda Arroyo?
Hay algunos ejercicios que se están utilizando para que los pulmones recuperen esa capacidad. La tos es un reflejo del cuerpo. Entonces, la tos crónica cuando queda así es una inflamación que queda crónica a veces en los pulmones. Entonces, aquí lo importante sería estar yendo con un neumólogo para que le pueda decir qué tipo de terapia pulmonar debe de estar utilizando. En ocasiones se utilizan algunas nebulizaciones, en ocasiones se utilizan algunos sprays para tratar de disminuir ese reflejo que el cuerpo hace por sentir que tiene una parte de adentro inflamada, que es la tos. Entonces, lo mejor que hacer es ir y... ¿Con quién? ¿Con qué doctor? Neumólogo. Neumólogo, bueno. Los que se encargan nada más de ver pulmones. Entonces ellos son los principales que les van a poder dar la información un poquito más específica de qué es lo que tienen que hacer y con qué capacidad pulmonar quedaron. Bueno, pues ahí está una información completa, amplia, para todos los que nos están siguiendo. Compartan nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos. Ya menos le pegamos a los 100,000 suscriptores. Ya estoy en 97,500. Dice Rosa Mendoza, dice... Eso es cierto, le echan la culpa luego a los doctores. Mire, yo tengo varias experiencias que me ha tocado ver, y créanme lo que lamentablemente sí es cierto lo que dice el doctor. Luego por el miedo no quieren venir al hospital, ya cuando vienen, ya llegan sin signos vitales. Pregúntele el último que tuvimos acá de la colonia Hidalgo. O sea, de eso nomás por darle un ejemplo. Nada más, pero aquí lo recomendable es que nos vacunemos, y triste y lamentable lo que está pasando en Zainalto, que no hay un control de las fiestas. Está un despilfarro de vidas que lamentablemente no sea así, pero que nos pueden contagiar a quien no estuvimos en esos fandangos. Sí, por favor, cuídense y pues intenten, porque a veces es imposible, ¿no? Quedarse en sus domicilios en la medida de lo posible, y si van a salir, salgan protegidos. No es una falta de respeto el traer el cubrebocas, ni pedirle a las demás personas que se pongan uno. Eso es cuidado de uno mismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.